el Banco de la República en Pasto les da la bienvenida a la conferencia Las bandas municipales de música en la zona andina del departamento de Nariño, Escuela e Identidad Cultural. En la región sur de Colombia, así como en el resto del país, existen formatos de agrupaciones musicales que visibilizan la tradición y arraigo de las culturas de los municipios o corregimientos de cada zona. Nariño es reconocida como cuna de músicos que ha tenido su formación en las bandas locales, espacio donde los instrumentos de viento, percusión y cuerda son interpretados en ritmos propios y guardan el legado de sus habitantes a través de los sonidos característicos. Este espacio, los asistentes tendrán la oportunidad de acercarse a la historia de las bandas municipales de la zona sur de Colombia. En esta oportunidad nos acompaña el conferencista Luis Alfonso Caicedo Rodríguez, magíster en educación, especialista en pedagogía, licenciado en música con énfasis en dirección de bandas de la Universidad de Nariño, director del programa de música en 2010, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño y actualmente docente de investigación y director de la Unidad de Televisión y Medios de Comunicación de la Universidad de Nariño. Solicitamos apagar sus micrófonos y cámaras y damos paso al maestro Alfonso Caicedo. Muchas gracias, muy amables, gracias por la presentación, maestra Nayibe. Entonces quiero iniciar agradeciendo al doctor Héctor, gerente del Banco de la República Pasto, a la doctora Isabel Cortés Lagos, jefe del área de cultura, a usted, maestra Nayibe, a Edgar Vallejo y a todos los colaboradores que hacen posible esta transmisión con la conferencia que les tenemos para el día de hoy. Quiero iniciar con la propuesta que traemos aquí, que es dar a conocer cómo las bandas municipales de música de la zona andina del departamento de Nariño se constituyeron en unas verdaderas escuelas de formación musical y humana y construyeron desde la diferencia la identidad cultural. La conferencia va a tener el siguiente orden. Primero voy a exponer los conceptos claves que hemos tomado como referencia y los que se están acuñado a través de este trabajo de investigación. Y luego los imaginarios y las interpretaciones como los resultados que se han obtenido a partir de consulta de fuentes directas e indirectas y luego finalizar con las conclusiones. Es de anotar que dentro de esta investigación, es una investigación que nosotros la actualizábamos cada 2 años, es una investigación que inicia en el 2009, cuando estaba estudiando la maestría en educación y tratábamos de crear o de proponerle al departamento de música el que pueda formular un proyecto educativo institucional para crear un programa de música que conduzca a la doble titulación, es decir, maestros y licenciados. Desde ahí se viene actualizando esta investigación y vamos a, si bien es muy extensa el contenido, yo voy a tratar de hacer un resumen desde la óptica y los resultados de la investigación. Entonces iniciamos aquí desde los conceptos claves. Primero vamos a determinar qué son las bandas o qué se entiende por banda municipal de música. La banda municipal de música, primero tenemos unas definiciones desde el Plan Nacional de Música para la Convivencia, donde ellos dicen que las bandas es una práctica musical de carácter colectivo y dice además que es de gran arraigo en nuestro país, tal como se lo decía Nayibe al iniciar la presentación. También en el manual de gestión de la banda escuela, que tiene 2 publicaciones, una por el Ministerio de Cultura en el 2005, otra en el 2012. Para ellos la banda de música son agrupaciones que existen en el país desde finales del siglo XVIII y no solo han acompañado, ¿no?, las fiestas más relevantes, las fiestas, las celebraciones, toda la parte de índole
protocolarios, festividades, ceremoniales, sino también un contexto simbólico, ¿no? Digamos, de alrededor de la población, que es de alto valor, no solamente en las localidades, sino en todas las naciones, y que están conformadas, perdón, en toda la nación, y que están conformadas por niños, jóvenes y adultos mayores. Y que últimamente, según el manual de gestión de la banda escuela, la banda es una oportunidad para los jóvenes que pretenden organizar su proyecto de vida alrededor de la música. También allí se expresa que la banda de vientos es una agrupación conformada por a la familia de las a la familia de las maderas y los metales, y tiene la percusión mayor y menor. Entonces, en ese contexto es que se define como banda municipal de música. El otro concepto es la zona andina del departamento de Nariño. Nuestro departamento tiene tres grandes territorios: un territorio andino, amazónico y pacífico. En la llanura del Pacífico, esta representa la mayor parte, está constituida por 11 municipios, y representa el 52% del departamento. La zona de la región andina, la que nos compete a nosotros, atraviesa el departamento por el centro de Oriente, desde el sur hacia el norte, y representa el 40% del territorio. Y por último tenemos una vertiente amazónica alta, que se ubica al suroriente de Nariño, y digamos, representa el 8% de la extensión. En el mapa podemos ver que nos estamos refiriendo a esta parte donde hay 51 municipios que hacen parte de esta zona. La zona a la que nos hacemos referencia está conformada por estos municipios, que está Aldana, Huachucal, Cumbal, Cuasput, Carlosama, Ipiales, Pupiales, Puerres, Córdoba, Potosí. Está el Contadero, Iles, Gualmatán, Funes, Tóquerres. Está el municipio de Imuez, Guaitarillo, Ospina, Zapuyes, Samaniego, Santa Cruz de Guachavés, Providencia, Sandoná, Linares, Consacá, el municipio de Ancuya, Taminango, Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Leiva, el municipio de Pasto, el municipio de Nariño, que es de los más recientes, La Florida, Yacuanquer, Tangua, Chachagüí, La Unión, San Pedro de Cartago, que también es un municipio muy reciente, San Lorenzo, Arboleda, que también es conocido como Berruecos, Buesaco, Tablón de Gómez, Albán, San Bernardo, Belén, Colón, Génova, La Cruz, San Pablo, Los Andes, Sotomayor, La Llanada, El Tambo y El Peñol, que también es un municipio relativamente nuevo, y como les decía, representan el 40% del territorio de nuestro departamento. Ya una vez determinado qué es la banda municipal, la zona andina del departamento de Nariño, hay un término que es muy importante, que es el territorio geográfico cultural. Para ello voy a tomar de referencia a Pérez 2014 de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, que nos dice que el territorio, ella distingue entre dos territorios: el territorio cultural y el territorio geográfico. Y para nosotros es importante aquí el territorio, tanto geográfico como cultural, porque ese territorio cultural, como ella dice, son procesos resultantes de esas relaciones que se establecen entre el hombre y el medio que habita. Esa visión de que hay una relación entre el medio que se habita y quien lo habita, también ya lo había expresado hace varios años acá nuestro científico Luis Eduardo Mora Osejo, quien decía que había que pensar de una manera especial desde el sur, con unas epistemologías desde el sur, para habitar de manera pertinente el territorio. Entonces, de esta forma, ella dice que este territorio es el resultante de ese proceso de transformación y las huellas que quedan, las relaciones y conflictos que se establecen en una correalidad de espacio y tiempo. Y para nosotros, en la investigación, decimos que el territorio cultural va más allá del territorio geográfico y se construye y deconstruye de generación en generación por las dinámicas de la tradición.
Como ejemplo, en las músicas tradicionales de aquí de Nariño, y en el trabajo que hicimos también con el grupo de investigación sobre la cartografía de músicas tradicionales de la zona rural de Pasto, logramos establecer que si bien los territorios geográficos nos delimitan, nos limitan, nos alinderan, el territorio cultural rompe las barreras, rompe las fronteras. Es así como nosotros tenemos un territorio cultural, por ejemplo, de entre Pastos y Quillacingas, que va hasta el Juncal, en el Ecuador. Es decir, arranca desde la Cruz Nariño, donde hay, eh, digamos, descendientes de las tribus chinchas, hasta la parte de lo que es el Juncal, que ya hace parte del Valle del Chota. Las bombas, las músicas de bomba del Chota tienen una gran similitud con algunos de nuestros ritmos campesinos de la zona rural de Pasto, e incluso con algunas, por ejemplo, músicas como comerciales, como por ejemplo la del trío fronterizo. Entonces eso demuestra que el territorio cultural va más allá del territorio geográfico y que se construye y deconstruye de generación en generación. ¿Por qué? Porque la tradición, la tradición musical se construye desde nuestros padres o desde las comunidades anteriores a las actuales, que le transmiten lo que ellos consideran valioso y lo que nosotros consideramos valioso de aquello que nos transmitieron. Por eso es que se construye y se deconstruye en esa dinámica de las tradiciones el territorio geográfico cultural, que para nosotros y para las bandas va a incluir toda la zona andina del departamento de Nariño, que ya le expusimos, y gran parte, yo diría que casi todo el territorio andino y algunas partes costero de nuestro vecino país del Ecuador. La escuela. Este concepto de la escuela lo he tomado desde una investigación de trabajo mmm, de Castillo García Manuel, en Sevilla, España, 2015, que en su tesis doctoral expone, hace un recorrido sobre el concepto de escuela, y nos dice que la escuela se desarrolla en un marco paralelo a los acontecimientos históricos, es decir, que la escuela está allí de la mano de los acontecimientos históricos y que así ha sido en distintos territorios del mundo. Por ejemplo, en la India, él dice que muchos años atrás ya eh, la escuela tenía ese carácter de religiosa, ¿sí? Iba de la mano con la religión. En China, la escuela iba de la mano con lo administrativo y lo político. En Grecia y Roma era instructiva. Y bueno, y así ha tenido varias hasta llegar ahora que tenemos las instituciones educativas y los centros educativos. Entonces, pero la escuela no deja de ser ese lugar donde se ejerce la docencia y se educa. Para él, la escuela precisamente es eso, es donde se ejerce la docencia y se educa al ser humano. Para nosotros, en medio de lo que habíamos colocado como punto de referencia, la escuela es el espacio construido por la interacción de maestros y estudiantes que enseñan y aprenden en un territorio cultural para educar y para formar. Explico esta parte. Ese espacio construido de interacción entre maestros, ¿por qué? Porque en la música todos aprendemos. Aquí vemos cómo unos maestros que hace muchos años iniciaron formando a sus estudiantes cuando eran tal vez adolescentes o jóvenes y ellos luego estudiaron y después volvieron a las bandas a retroalimentar con sus nuevos conocimientos y los maestros tuvieron la bondad y esa generosidad de abrirse al nuevo conocimiento y aprender, a transformarse. Entonces, esta escuela es una escuela con un territorio geográfico cultural que es para educar y formar a través de esa dinámica, de esa interacción entre quienes enseñan y quienes aprenden. La identidad cultural es importante porque pues, la ponencia afirma que las bandas han construido identidad cultural desde la diversidad. Entonces, se toma aquí, o desde el inicio se tomó, digamos, el concepto de cultura de la UNESCO, donde se destaca
que la cultura pues va más allá de las artes y las letras y se convierte, y que cultura son esos modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las creencias y las tradiciones, que va digamos, en consonancia con nuestra ley general de cultura de Colombia. Es digamos, es muy notorio el apego que tiene el concepto de cultura de nuestra ley con el concepto de cultura que ofrecía la UNESCO. Y también se tomó aquí a Molano, Olga Lucía, de un artículo que ella publicó en la revista Ópera, en el número 7, que se llama Identidad Cultural, un concepto que evoluciona, donde ella afirma que la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, con el cual se comparten rasgos culturales, ¿no? Como costumbres, valores, creencias. Pero cuando ella dice que hay un sentido de pertenencia, está implícito allí también un sentido de no pertenencia. Es decir, yo a través de mi identidad cultural pertenezco a este grupo, pero me permite también diferenciarme del otro. Así como pertenezco a este grupo por estos rasgos culturales, me permite diferenciarme de otro, sin que necesariamente tenga que excluirlo. Simplemente me permite diferenciar. La identidad para ella no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua. Tenemos después la diversidad cultural, que se debe entender como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones, ¿sí?, se transmiten dentro de los grupos, dentro de las sociedades, ¿no?, y entre los grupos y entre las sociedades. También Martín Barbero, el referente a esta diversidad cultural, dice, en uno de los videos, dice, si Colombia es pluriétnica y pluricultural, entonces hay diferentes maneras o hay diversas maneras de ser colombiano. ¿Sí? Por eso es tan importante la diversidad cultural, porque nos permite la posibilidad de ser colombiano del sur, de ser colombiano del centro, de ser colombiano de la zona Caribe, de ser colombiano de los llanos. ¿Sí? Eso nos permite la pluriétnica y lo pluricultural. La diversidad cultural para nosotros como fruto, es el fruto del espacio creado, ¿no?, por la interculturalidad, que permite compartir y asumir las expresiones de otras sociedades o grupos humanos, pero en el marco de una estética de la diferencia. Para nosotros la diferencia no es motivo de exclusión, por el contrario, debe haber una estética, una belleza en la diferencia. Y también el multiperspectivismo y la identidad. El multiperspectivismo como también como una forma de mediar y de ser el inicio para solucionar de manera pacífica nuestros problemas, donde se reconoce cuáles son los problemas, donde se reconocen las partes involucradas del problema y en esas partes cuál es su perspectiva. Finalmente, la inclusión humana, como uno de los conceptos claves para esta ponencia. Tomo primero a Velázquez Barragán, de la Universidad de Salamanca, en su investigación de 2010, donde dice que desde la perspectiva de la inclusión social, a fin de que la atención a la diversidad sea algo cotidiano. Miren eso. Atención a la diversidad sea algo cotidiano en la vida del centro educativo, ¿no? Es decir, que pasemos, que la inclusión social no sea esas excepcionalidades, ¿no?, sino que haga parte ya de la vida diaria. Para nosotros, el concepto que se acuñó de inclusión humana, que es la práctica cotidiana de atención a la diversidad humana. Para nosotros, y basados un poco en la Fundación Rafael Pombo de Bogotá, no hay personas especiales, ni anormales, ni discapacitados, ¿sí? Para nosotros todos somos expresiones de la diversidad humana. Si un niño nace sin un brazo, no es un fenómeno, es un ejemplo, es una expresión de la diversidad humana. Si alguien por alguna situación pierde alguna parte de su cuerpo, se convierte en una expresión de la diversidad humana, no en un fenómeno, no en un anormal, no en un discapacitado. Así las cosas, la diferencia no es motivo de exclusión, sino el activo más valioso de la humanidad.
creemos que desde este concepto para incluir a las bandas, que si en algo somos iguales, no somos iguales, es que todos somos diferentes. ¿Qué es lo que nos hace iguales? Nuestra diversidad. Entonces, desde el marco de estos conceptos claves, como es la Banda Municipal de Música, la zona andina del departamento de Nariño, el territorio geográfico cultural, la escuela, la identidad cultural, la diversidad cultural y la inclusión, entonces voy a pasar a ver los resultados de esta investigación que hemos venido realizando y que hace parte, y nosotros le hemos llamado este componente de imaginarios e interpretaciones. Entonces vamos a empezar con en esta primera parte con la formación en las bandas municipales. Vamos a ver a través del tiempo que las bandas municipales se han ido transformando. Inicialmente, algunas no tenían ni siquiera institucionalidad. Eran reuniones de amigos, reuniones de familiares, basados a veces también en las relaciones de rasgo o de parentescos o de amiguismo, de familiaridad, y se conformaban algunas bandas. Luego llegaron las bandas municipales cuando se les dio institucionalidad. Vamos a ver unos ejemplos de institucionalidad de las bandas. Luego llegan las bandas juveniles, las bandas infantiles, las bandas sinfónicas y como también aquí están las bandas musicales integradas por mayores, que también les llaman las bandas de mayores, y luego las bandas fiesteras. Formación de las bandas municipales. ¿No? Vamos a ver cómo se crearon. Como les decía, anteriormente habían expresiones, habían bandas de reuniones de amigos, por lazos de compadrazgo, que se reunían a tocar y hacían música. Por ejemplo, la banda 20 de septiembre de Puerres tuvo su origen, de acuerdo a algunas publicaciones, entre ellas la de José Fernando Morillo, dice que su origen está en 1895. También hablando con el maestro Albeiro Ortiz, con maestros de Puerres, cifran por esa época el origen de la banda, ¿no? Pero recibe ese nombre y se formaliza su institucionalidad por el Honorable Consejo Municipal ya en el año de 1925, para ya con ese nombre conmemorar el fin de la guerra de los 1000 días, que fue precisamente un 20 de septiembre, iniciando el siglo anterior. Y que precisamente sucede allá en Puerres tras la muerte del general Rosas, que pierde la batalla allí en los campos de Puerres y luego es conducido a rastras hasta el parque, y en una casa que todavía existe, allí muere el general Rosas, y la banda entona allí músicas festivas para celebrar la victoria. Se une con un batallón también de otra banda, que creo que es la banda de Cajibío, y ahí empieza digamos, esa importancia de la banda allí frente a ese hecho histórico. Sí, por eso decíamos que las escuelas siempre van de la mano de los hechos históricos. Entonces aquí la banda 20 de septiembre, pero su institucionalización, ¿sí?, está en 1925. Así lo dicen varias tesis que hemos tenido de los compañeros de Puerres. Otro ejemplo es la banda 2 de julio del municipio de Ancuya, que inicialmente se llamó la Banda Bolívar, que era dirigida por el maestro Antonio Ortega, y bueno, yo tuve otros maestros también allí, y también el padre ya Luis Alfonso Romo Lucero, que es de allá mismo de Ancuya, de una vereda llamada Yananchá. Él ya en 1934 le da el nombre de Banda 2 de Julio, y le da el nombre y la institucionaliza alrededor de las fiestas patronales de la Virgen de Visitación de Ancuya. ¿Por qué digo Virgen de Visitación de Ancuya y no Virgen de Visitación en general? Porque según el calendario católico, las fiestas patronales de la Virgen de Visitaciones son el 31 de mayo. Por eso ustedes aquí en algunos corregimientos, como en el de Mocondino,
¿sí? Y en otros celebran el 31 de mayo las fiestas de la Virgen de Visitación. Pero en Ancuya se dio un proceso diferente, de acuerdo a Zambrano Guillermo, que es un escritor ancuyano, fue profesor y escribió dos libros llamado Angayán. Y él dice que el hecho de que se celebren las fiestas de la Virgen de Visitación el 2 de julio es porque los españoles, como Juan de Bocanegra, Juan Bocachica, Fernando de Bravo, cuando llegaron allá querían superponer las fiestas religiosas católicas sobre las fiestas indígenas. En los primeros días de julio, pasado el solsticio, los indígenas bajaban de la zona alta de Ancuya, ellos eran los indígenas abades, con su cacique, el cacique Ancoya o Ancoyá, de ahí viene Ancuya, Ancuyá, y, y ellos bajaban a la fiesta en el Valle de Púpura, que es ahora el sitio donde está Ancuya. Entonces, las fiestas de la Virgen de Visitación se institucionalizaron sobre esas fechas para borrar los rituales y los ceremoniales indígenas. Esto también está narrado en otra tesis que se hizo por Gilberto Benavides y Sánchez Juan Carlos. Y también lo tiene eh, Diana Carolina Dulce Jaramillo, que hizo una tesis sobre el maestro Fortunato Jaramillo, donde narra también esta misma parte. Entonces la banda también aquí, miren, la banda se llamaba antes la Banda Bolívar, pero ya reconocida e institucionalizada ya es en 1934 y en esta vez por el padre Luis Alfonso Romo Lucero. Igual pasa el caso también, por ejemplo, otro ejemplo de esta formación, pasa con la banda Julio Arboleda de Huaspud Carlos Ama, que tiene sus inicios de acuerdo a la monografía del municipio de Huaspud Carlos Sama. Lastimosamente no sabemos quién es el autor, está publicada, pero no aparece directamente, entonces los derechos reservados pues, del autor, y narra cómo esa banda dice que también fue creada a finales del siglo XIX, ¿no? Con el nombre de Banda Bolívar, y solo en 1962 cambia los nombres. Ya deja de llamarse la Banda Bolívar y pasa a ser primero la Banda Tomás Cipriano de Mosquera, en honor también a la batalla que libró allí Tomás Cipriano de Mosquera, y luego pasa a ser entre 1962 y 1963 pasa a ser ya la Banda Julio Arboleda, tal como la conocemos ahora. ¿Por qué es importante referenciar estas bandas? Porque la formación en estas bandas municipales, en su mayoría y hasta muy avanzado el siglo anterior, se limitaba a la instrucción musical, a la teoría de la música, al instrumento musical y al montaje de repertorio. ¿Esto con base en qué se afirma? Con base en copias de los contratos que les hacían algunos maestros. Uno de ellos es el del maestro Fortunato Jaramillo, registrado por un trabajo de investigación que hizo su nieta, Diana Carolina Dulce Jaramillo, donde se corrobora lo que ella afirma con la experiencia que yo tuve como músico de la banda 2 de julio. Precisamente yo había entrado 6 meses antes con clases con dos maestros, el maestro Jesús Evelio Erazo y el maestro Carlos Bravo, papá del gran músico trompetista Luis Alberto Bravo, que quedaron ellos encargados de la banda tras la muerte del maestro Jorge Bravo Caicedo, que siempre fue, pues, tuvo bastante tiempo la banda 2 de julio. Y claro, y en ese contrato dice que se lo contrata como maestro de la banda 2 de julio para que enseñe teoría de la música e instrumentos musical y el montaje de repertorio. Y se pone un horario, le pone un horario en la tarde, de 3 a 5 de la tarde para jóvenes, ¿sí? Y de ahí, a partir de 3 días a la semana en la noche, el ensayo con la banda. Entonces, la formación musical en estas bandas es eminentemente instruccional, ¿sí? Es para aprender algo de teoría, que generalmente empezaba con eso, y luego el instrumento y dedicarse al montaje del repertorio. Aunque
tuve la fortuna de conocer al maestro Fortunato Jaramillo allí, y él trataba de darle un esquema diferente a la banda, ¿no? Para nosotros nos parecía, o para mí me parecía raro que él utilizaba, como no había un atril para el maestro, ni había un podio para el maestro, él se subía en una silla de madera y con una vara hacía de batuta y desde ahí nos dirigía para tratar de darnos el contexto, el formato, la repartición de familias instrumentales para la dirección. Eh, Incluso en algunas bandas municipales ni siquiera se enseñaba el lenguaje musical, ¿no? Sino que se aprendía y se tocaba de oído, lo que algunos llamaban tocar de oreja. Esas realidades, pero había sus excepciones. Dentro de lo que tenemos ahí, había maestros que sí enseñaban más no solamente la teoría de la música, el dominio del instrumento y el montaje de repertorio, sino que iban más allá. Así no aparezca en un currículo ni tampoco aparezca en un plan de estudios. Voy a dar un ejemplo. Cuando el padre Floresmiro Flores llega a dirigir la banda de Amcuya, entre la década del 50 y parte del 60, eh, él de manera paralela formaba a los músicos en disciplina de trabajo, que eran los ensayos, en responsabilidad también, ¿no? Una anécdota que nos contaba el difunto Hernando Bravo, hermano de Jorge Bravo Caicedo, que es el director de la banda, era que alguna vez ellos salieron y llegaban al ensayo después de la misa y uno de los músicos mandó decir que estaba un poco enfermo y que no iba al ensayo. Cuando salieron de ahí de la casa cural hacia ese tiempo la plaza, lo que es el parque municipal ahora, él alcanza a ver en los faroles que estaban en algunas calles, lo alcanza a mirar, lo alcanza a distinguir la silueta del músico que estaba visitando a su novia. Pues él, por irresponsable, lo acusó de irresponsabilidad al músico y lo hizo encerrar por 12 horas en el calabozo. Como parte de ejemplo para todos, que era esa disciplina del trabajo y la responsabilidad que tenía cada uno de los músicos con la banda. Maestro dirigía desde el púlpito y a veces allá también hay una anécdota que alguien dijo, no, ya no toquemos, le voy a tocar un fa sostenido en lugar del fa natural. Y el padre desde allá se bajó y fue hasta allá y lo corrigió en pleno concierto y se devolvió a seguir celebrando la misa, ¿no? Y así se registra como el padre Floresmiro Flores era muy exigente en el trabajo, en cuanto a disciplina y a la responsabilidad. Lo mismo pasa con la banda de septiembre, con la banda Julio Arboleda, donde se narran algunas partes de la disciplina que también ya se formaba alrededor de las bandas que dirigían los maestros de ese entonces. Pasamos de estas bandas también a las bandas, a la formación en las bandas juveniles. Finales de los 70 y principios de los 80 en el departamento de Nariño se inician varios procesos de formación musical alrededor de las bandas. En Samaniego, en Puerres, en Ancuya, en Túquerres, en Zapuyes, en Gualmatán, en Funes, en San Pablo, en Buesaco, en Pasto, aquí en Pasto, en Catambuco, ¿no? En Córdoba, en el Tambo, en los Andes, Sotomayor, entre otros municipios. Hubo como una oleada fuerte de formar, de revivir las bandas. Este movimiento fue impulsado primero por alcaldes municipales, ¿no? Por grupos de personas a manera individual y colectivos, por civiles. El Banco de la República, con el maestro Luis Pasos Moncayo, ¿sí? Y un fenómeno grande que ha transformado la formación musical y personal humana es el concurso departamental de bandas de Samaniego, que por primera vez se hizo pues, en 1983 con base en una resolución y luego ya por ordenanza en 1984. Creo que la ordenanza la firmó el gobernador Carlos Albornoz a petición de insignes samanieguenses que querían institucionalizar el concurso departamental de bandas de Samaniego y que sea el medio por el cual se escoja la banda que iba a representar al departamento de Nariño en el certamen nacional de bandas en Paipa.
Una historia bastante interesante y completa del origen de este concurso departamental de bandas de Samaniego Nariño está en un trabajo de grado que hicieron el maestro Luis Antidio Romero, el maestro Omar Vallejo y el maestro Álvaro Santa Cruz, que se llama así Historia del concurso de bandas de Samaniego. Este concurso de bandas de Samaniego ya empezó digamos, obligó ya a los directores a prepararse más, a los alcaldes ya a tener más cuidado porque se veían representados allá, se veía también su gestión cultural representada allí, y se volvió como la meca de los músicos de banda, ¿sí? Y entonces esto obliga a que las bandas municipales amplíen su formación a la teoría musical, al instrumento, a la dirección, al montaje del repertorio, pero paralelo a este, se da una formación en disciplina de estudio, en el respeto de sí mismos, de los otros, de respetar la música, respetar las bandas, respetar al pueblo y la responsabilidad, y viene ya por primera vez, digamos, en este movimiento, la inclusión de mujeres en las bandas, ya no una ni dos, sino ya varias, ya tiene un número representativo de mujeres en algunas bandas. En otras bandas lo que pasó era que en la banda, en la escuela de música, ¿sí? Había un número como de 30 o 40% de mujeres, el resto de hombres, pero llegaban a estudiar hasta allí, hasta la escuela, no pasaban a ser parte de la banda de mayores. La banda de mayores durante mucho tiempo, casi toda la década de los 80, a excepción de algunas bandas, muy pocas, estaban conformadas solo por hombres, solo por varones. Pero aquí cuando ya las que van incluyendo a las mujeres, van también ampliando la formación, no solamente musical, sino ya la formación humana. En este caso, por ejemplo, vuelvo a retomar, por ejemplo, en el caso de Ancuya con el maestro Jorge Bravo, él empezó, hizo una convocatoria y empezaron muchos músicos, luego se hizo una segunda convocatoria y por primera vez iba ya formándose una, no con el nombre de escuela, sino con el nombre de banda, 2 de julio iba a colocarlo aquí. Diferente, por ejemplo, como en Puerres, donde se forma, allá sí se forma la Escuela de Música Flores Miro Flores. Lo mismo en Samaniego, alrededor de la banda Nariño, empieza otras escuelas como la Escuela Mayor Alejo y otras escuelas que se dan en diferentes partes del departamento en esta zona andina. Y allí empieza ya a verse personas jóvenes integrando a medida que avanza la década de los 80, cada vez van personas más jóvenes haciendo presencia en las bandas y haciendo presencia en el concurso departamental de bandas de Samaniego. Luego viene otra parte de las bandas, que es la banda musical municipal infantil. A finales de los años 80 e inicios de los 90 ya se observaba a niños haciendo parte de las bandas municipales en el concurso de bandas de Samaniego y en otros concursos como el de Imues, el de Huesaco y en encuentros bandísticos. Los encuentros bandísticos a veces se daban en medio de las fiestas patronales. En las fiestas patronales, en esta zona andina, era de usanza que haya un mano a mano musical. Entonces, la banda del municipio de la fiesta patronal, ¿sí? Al mediodía, un día antes, en las vísperas, tocaban, o a veces en las noches tocaban, y invitaban a otra banda de otro pueblo para que también toque allí. Y eso ya ahí empezaban a ver, uno se empezaba ya a admirar que había niños de muy corta edad integrando las bandas de mayores. A esto hay que sumarle también que el concurso departamental de bandas de Samaniego creó también una categoría de premios especiales para niños. Entonces se premiaba al músico más joven. Entonces, de esa manera, el músico más joven recibía un premio, incluso a veces parecía como si fuesen algunas bandas que no ganaban, a veces se ganaban este premio. Y tenía esa connotación, ¿no? De motivar a los niños hacia la banda. Creo que fue el germen
para luego tener ya en los 90 y en los 2000 las bandas municipales infantiles. Estas bandas infantiles se consolidan alrededor del proyecto de escuela de música, como es, por ejemplo, la Escuela de Música Flores Milo Flores de Puerres, también en el Tambo Nariño, entre otras. Y luego su fortalecimiento se da en el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia, ¿no? Acuérdense que el Plan de Seguridad Democrática tenía una función social que estaba representada por el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Y dentro de esa, el Plan Nacional de Bandas, que es el documento, fue publicado por Mincultura ya en el 2005. Fue inicio antes, pero lo conocíamos allí ya como tal. Con el modelo de banda escuela, y se fundan varias de ellas en diferentes municipios. Pero, y como venía dentro de esa política, de ese Plan Nacional de Música para la Convivencia, por eso es que hay algunas que tienen el nombre de Semillas de Paz, Vientos de Paz, ¿sí? El Plan Nacional de Música para la Convivencia fue tan fuerte que le cambió hasta el nombre a las famosas bandas de guerra, las bandas escolares, que eran bandas marciales, que dejaron de llamarse bandas de guerra para convertirse en bandas de paz. Y muchas de las escuelas, a nivel no solamente de aquí de la zona andina de Nariño, sino de muchos del país, llevaban esa connotación de paz y convivencia. Entonces decían semillas de paz, vientos de paz, sonidos de paz, ¿sí? Y acá pues hubo varias escuelas, en Túquerres, en Imüez, en Los Andes, Sotomayor, con la Salvador Marro, una gran banda, con una gran institucionalidad, en Gualmatán, en Funes, en Zapuyes, en Córdoba, en San Pablo Nariño, en Linares, en Carlosama, en Huachucal, ¿no? Y en otros municipios donde la banda escuela ya abrió también el espacio para iniciación, semillero, prebanda y banda. Y parte de ese semillero se convertía en la banda infantil. Y lo que sí estas bandas escuelas crearon una tensión, ¿no? En algunos municipios. En algunos municipios se integraron los músicos antiguos con los nuevos músicos y la formación de los músicos, pero en otras hubo como esa tensión entre las bandas ya existentes y las escuelas de música. Incluso mucho tiempo en algunas, con esa misma tensión, convivieron durante años las bandas. Por ejemplo, en Túquerres había una banda que le llamaban así la banda de los mayores y la banda escuela. Entonces, algunos con tensión, otros sin tensiones, pero fue en esa transición hubo esa tensión. Luego, las bandas de mayores, tenemos la formación en ellas, que al mismo tiempo que se consolidaban las escuelas de música, la banda escuela coexistían, ¿no? Y que eran bandas musicales de mucha trayectoria. Esas tensiones, esa tensión entre la tradición, el repertorio y la función social, ¿no? Porque había gente que le gustaba más para ciertas ocasiones la banda de mayores, pero para quemar un castillo, para quemar fuegos pirotécnicos en las fiestas patronales pedía que vaya más la banda de mayores que las nuevas bandas, por el repertorio, porque se podían desplazar con mayor facilidad, no tenían que tocar sentados, sino que había mayor interacción. Y la formación, pues, en este caso ya supera la instrucción, pero no tenía todos los componentes de la banda escuela. O sea, la banda de mayores sí tenía ya una parte más avanzada en la formación musical, pero no se comparaba con la banda escuela. Y después viene la formación en las bandas fiesteras, que esto es otra categoría que ha creado digamos, el concurso departamental de bandas de Samaniego, que les hacía una parte, como ya no había punto de comparación, era una competencia desigual entre aquellas bandas que no tenían la formación alrededor de la banda escuela, esa relación más academicista, ¿sí? Entonces se creó una categoría que antes era el premio de la simpatía. Esto es lo que ahora llamamos las bandas fiesteras en Samaniego, antes se le denominaba el premio de la simpatía. Y había bandas que amanecían del sábado al domingo, ese fin de semana, en agosto, amanecían tocando y la que más resistencia, o sea, la que más duraba tocando, a esa se le daba el premio de la banda de la simpatía, en la mayoría de los casos, ¿no? No en todos, pero sí en la mayoría de los casos. Y
hasta cierto punto no era muy sano eso, porque a veces uno ya, los que nos tocaba el domingo, hacer la obra obligada, la obra obligatoria, la interpretación de la obligatoria, ya bajábamos a desayunar para prepararnos para la última fase del concurso, y habían bandas, músicos de las bandas que recién iban a dormir. Entonces, esta parte se fue transformando de la banda de la simpatía, luego de papayeras, que era pues un concepto menos apropiado, y ahora se les denomina las bandas fiesteras. Y la formación, ellas últimamente ni siquiera tiene como escuela, ¿no? Sino que a veces ya son reuniones de música formados, que se formaron en las bandas de mayores o en las bandas escuela, que ya terminaron su ciclo de formación y que se reúnen para conformar este tipo de bandas con el objetivo de concursar en Samaniego. De esta manera, entonces, esa es la formación, ¿sí? La formación en las bandas de música, ¿no? Y en este orden de ideas, entonces, los siguientes imaginarios son los maestros de música. En estos imaginarios e interpretaciones juegan un papel importantísimo sobre los maestros de música, ¿no? Aquí voy a hacer referencia a algunos, desde los que tenemos documentación, como Tomás Burbano Ordóñez, Victoriano Riascos, Francisco Campiño Alvarado, Flores Miro Flores, Teófilo Burbano, que también tenía como Teófilo Monederos, ¿no? Antonio Ortega, Alfonso Burbano, Víctor Adolfo Andrade Gudiño. El maestro Víctor Adolfo Andrade Gudiño es de nacional ecuatoriana y fue director de la banda de Huasput Carlos Ama. Y vamos a ver cómo ellos también contribuyen a la construcción de ese territorio geográfico cultural. El maestro Fortunato Jaramillo, el maestro Jesús Chucho Burbano, los hermanos Rodrigo y Luis Antilio Romero, está el maestro Jorge Bravo Caicedo, el maestro Cornelio Paredes, el maestro José Ignacio Calvache, Henry López Nastar, el maestro Jesús Evelio Erazo, el maestro Leonardo Jiménez, formador de bandas en diferentes partes del departamento. Está el maestro Luis Humberto Lazo, está el maestro Lucio Botina, que hizo un trabajo en el norte, especialmente en los municipios de la Unión y en el nuevo municipio de San Pedro de Cartago. El maestro Pedro Dávila, el maestro Jorge Guerrero, entre muchos otros maestros. No he mencionado aquí la nueva generación de maestros, porque pues yo creo que doblan en el número a los maestros que hemos nombrado, y además no quiero cometer omisiones, ¿sí? En no nombrar a alguno de los maestros. Aquí digo, entre otros, dentro de los que nosotros hemos encontrado en contratos, hemos encontrado que ellos han firmado órdenes de prestación de servicios y que están ahí registrados. Todos ellos formados en su gran mayoría en el manejo y enseñanza de todos los instrumentos de la banda. Ellos eran lo que algunos llamaban toderos. Ellos tocaban instrumentos de madera, instrumentos de metal, tocaban percusión y enseñaban todos los instrumentos. Así estaban, muchísimos de ellos eran de esa formación, ¿sí? Y transmitían su formación a los estudiantes de las bandas o a los integrantes de las bandas. Fueron protagonistas de la formación musical y ellos forjaron, ¿no?, la identidad y la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, poco intercambiaban música. A veces algunos se encargaban arreglos musicales con uno u otro maestro, ¿sí? Eh, en esa parte es fundamental que cada quien tenía su propio repertorio, y había un repertorio didáctico y había un repertorio artístico, ¿no? Digámoslo así. Y cada uno de ellos utilizaba su staff de repertorio para formar a sus bandas. Entonces, en esta parte, la formación musical dependió hasta finales del siglo anterior, ¿no?, de los directores de las bandas, es decir, de los maestros. De ellos dependió esa formación. Lo que sabía el maestro lo transmitía a los integrantes de las bandas.
Entonces, en esta parte de estos imaginarios, ¿sí? Tenemos entonces aquí, después de los maestros, tenemos la inclusión en las bandas. Esta inclusión, perdón, aquí está la inclusión en las bandas, ¿no? Ya lo hemos dicho que a finales de los 70 y la década de los 80 se iniciaban esos dos grandes procesos de inclusión humana en las bandas municipales de música. La inclusión de género con las mujeres en las bandas y en las escuelas de música. Eh, lo, mm, una de las formas de inclusión fue cuando los maestros no tenían, en su familia no tenían hijos, sino hijas. Por ejemplo, el caso del maestro Jorge Bravo, ¿sí? Que él tuvo dos, sus hijas eran muy aptas para la música, entre ellas estaban Salomé Bravo y Berta Beatriz Bravo, a quien se le debe la fundación de las escuelas de música, o quien le fundaron la escuela de música en nombre de ella, en dos municipios aquí en Nariño. Uno de ellos es el municipio de Córdoba, cuya escuela se llama así, Berta Beatriz Bravo. Ella, Salomé, interpretaba el saxofón y Beatriz Bravo la percusión, que ella era también maestra de guitarra. Y en esa misma banda, ya a partir de esa época, se le da cabida ya a las mujeres jóvenes. Por ejemplo, está el caso de Miriam Erazo, hermana del maestro Luchito Erazo, de las danzas del SESMAC, ¿sí? Y estaba Carmen Sacalvache. Miriam tocaba el trombón de émbolo, el afinado en si bemol de émbolos, y Carmenza el fliscorno alto. Y después, por ejemplo, también vino Milena y Socorro Guerrero, que interpretaban el clarinete. Incluso ellos a veces decían que tocaban esos instrumentos porque alguna gente los llamaba a esos instrumentos como el clarinete, el saxofón, instrumentos señoriteros, ¿no? Eh, y luego viene otra inclusión, después de esta inclusión de género, que empieza a darse también en otras bandas, ¿no? En otras bandas, en otras escuelas ya empieza. Pero como les decía, con algún fenómeno, con algunos fenómenos, como por ejemplo que los padres de familia mandaban a sus hijas a estudiar música a las escuelas de música, pero ya a la banda de mayores, ya no las enviaban, no les daban permiso para asistir. Entonces, eh, algunas bandas seguían siendo solo de personal, pues de hombres. Y después viene una inclusión por ciclo de vida, donde se dan dos extremos. Inclusión de niños, como les decía anteriormente, y la inclusión de adultos mayores por los premios también que había en Samaniego. En Samaniego, durante muchos años, nuestra banda, cuando yo pertenecía a la banda y antes de que yo perteneciera a la banda, nos ganábamos, fijo, nos ganábamos el premio del músico de mayor edad. Hagan de cuenta, es decir, así, el músico más antiguo, que era don Cesario Molina, porque era ya anteriormente había en otra banda una persona mayor que él, pero el otro murió. Entonces, don Cesario pues quedó allí y cada año, pues, ¿quién le iba a ganar en la edad a él? Pues, y cada año que pasaba, pues, él era un año mayor. Entonces, siempre nos traíamos ese premio. Si hubiéramos perdido el primero, segundo, tercer puesto, pues nos traíamos ese premio. Pero eso hizo que los músicos mayores sigan perteneciendo a estas bandas y transmitan su legado. El maestro Cesario tenía dificultades para leer la partitura, pero él a oído, pues no le fallaba un trazo, él tocaba la bombarda, ¿no? Es decir, la tuba. Y por el otro lado, que se premiaba al músico más joven. Se premiaba al músico más joven, entonces cada vez las bandas empiezan a incluir más niños desde ese entonces. Entonces aquí ya, después ya con las bandas escuela, ya hay una mayor inclusión. La banda escuela es inclusiva de género, de población, porque ya vamos a ver ahí que en el CIMUS hay población rom, hay población afro o negritudes, hay población indígena, ¿sí? Hay desplazados y hay niños de infancia, adolescencia y jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces la inclusión en las bandas se dio de esa manera. La diversidad cultural. ¿Qué se encontró?
que los maestros de música tenían repertorio, decíamos, didáctico y artístico, pero mucho de ese repertorio, ¿sí? Era un repertorio que venían ellos acumulando a través de los arreglos que ellos iban haciendo para las bandas donde trabajaban. Y empieza mucho de ese repertorio con un intercambio cultural entre maestros o, como decíamos, por arreglos por encargo. Muchos de esos arreglos, por ejemplo, fueron creando, además de crear, por un lado, fueron creando la diversidad cultural. Por un lado, después vamos a ver la identidad, pero por un lado fue la diversidad cultural. Llegaba uno por su formación, ¿no? Y creaba y traía su repertorio, otros avanzaban, por ejemplo, el caso de la familia Romero, con el maestro Rodrigo Romero y Luis Antidio Romero, el maestro Henry López Nastar. Ellos, por ejemplo, guardaban una línea de interpretar porro, ¿sí? Y el porro, ellos interpretaban el porro sabanero, el porro tapado, el porro paleteado, y tenía así, mientras que otras bandas, cuando ya íbamos escuchando a estas bandas en los concursos o en los encuentros, íbamos transformando nuestro repertorio. ¿Y dónde era donde más teníamos la posibilidad de escuchar esa evolución del repertorio? Porque el repertorio iba creando eh, formas más exigentes de formación, porque requería, ¿no? Para montar ciertos repertorios requería más habilidades de los músicos. Entonces el repertorio juega un papel importantísimo en la formación de las bandas, más aún cuando ya fuimos saltando al repertorio académico. Y sube el caso que el concurso departamental de bandas de Samaniego transformaba más porque no solamente ya no dejó libre totalmente el repertorio de concurso, había una pieza obligatoria. Y en esa pieza obligatoria se le hacía homenaje a uno de los maestros. Yo recuerdo que fue homenajeado Luis Pasos Moncayo con Daniel Netajumbina, el maestro Leonardo Jiménez. Bueno, varios maestros fueron homenajeados, hay la maestra Maruja Inestrosa. Entonces, eh, cuando uno iba a Samaniego y alguna banda ganaba y tenía nuevo repertorio, la gente y los directores se preocupaban también por imitar ese repertorio o por conseguir ese repertorio. Y al llevar ese repertorio a sus bandas, necesariamente tenían que formar más y más a sus músicos para poder interpretar esos repertorios nuevos. Recuerdo que y les contaba a mis compañeros de investigación que alguna vez fuimos al concurso de Samaniego y allá estaba de director Efrén Balanta, un director afrodescendiente, que él era originario de Santander de Quilichao y llegó allá. Y en pleno concurso, cuando nosotros llevábamos pues para obras libres bambucos, digamos bambuco fiestero, pasillo fiestero, eh, resultó tocando el tema de la Pantera Rosa y otros temas pues de música brillante, de música comercial que nosotros habíamos escuchado en grabaciones en la televisión, pero no en una banda. Entonces fue una sorpresa impresionante para todos que el tema de Henry Mancini, de la Pantera Rosa, sea interpretado por la banda Nariño de Samaniego. Eso fue revolucionario. Entonces, ya las bandas también empiezan a incorporar otro tipo de repertorio y a la vez ir formando de mejor manera a sus músicos para poder interpretar. O sea, por primera vez decían, no, es que eso es jazz. Es que eso es jazz. Entonces, bueno, las bandas jazz, bueno, habíamos escuchado la palabra, todo, pero no sabíamos la configuración, los elementos, no, solamente la parte allí. Y a eso también hay que sumarle, a la diversidad cultural, el repertorio que trajo acá las bandas que participaban en el concurso departamental en la categoría de bandas nacionales y bandas juveniles nacionales. ¿Sí? Que Samaniego lo visitó, por ejemplo, la banda redentorista del Colegio de Cristo Redentor, pues dirigida por Nepo, que él fue pues director del plan departamental de bandas en Caldas. Imagínense que nosotros tocando también con nuestro repertorio, ya estábamos tocando un repertorio mayor, de mayor complejidad, ¿sí? Y, y, eh, y ellos, por ejemplo, interpretaron allá en Samaniego, en una versión adaptada para banda, Las bodas de Fígaro.
Eso ya creó una mayor exigencia para las bandas acá. La banda de Villa María Caldas ya tenía obras académicas de ritmos nacionales, como bambucos, como pasillos, torbellinos, guabinas, pero tratadas académicamente. Y eso también se convierte en un referente para nuestras bandas y nuestros maestros. Sumado a eso también estaba, y les decía, en los que se conocía como el mano a mano musical, que era otra expresión de diversidad cultural musical, que era encuentros entre bandas locales e invitadas en el marco de las fiestas patronales de los pueblos. Yo allí fue cuando por primera vez conocí a este gran maestro, pues Leonardo Jiménez, que después tuve el honor de tocar con una orquesta, que era la Nueva Gente, con su hermano Lauro y su hermano Leonidas, que lamentablemente pues murió muy joven. El maestro alguna vez en un mano a mano musical entre la banda Nariño de Samaniego y la banda 2 de Julio de Ancuya en unas fiestas patronales, pues ya llevó congas que nosotros pues no pensábamos que una banda se podía colocar congas, pero pues él ya llevó congas, ya llevó otros instrumentos y tocando otro repertorio. Tocaba ya, alguna vez yo recordaba que estos mosaicos que sacó la gran banda caleña y otras orquestas no hace mucho, él ya los interpretaba. Desde ese entonces ya hacía unos arreglos muy bellos, muy buenos, que le permitía esa parte pues llegar hasta allá. Y el repertorio diverso trajo el contacto con otras culturas musicales. Por eso es tan importante el repertorio. El repertorio lo llevó a esa diversidad cultural a las bandas por ese contacto, precisamente con otras culturas. Luego tenemos pues la parte del territorio, la relación entre repertorio y territorio. El repertorio de las bandas musicales se jugaba entre la diversidad y la identidad. Por un lado, la diversidad, como les decía, como lo acabo de explicar en la diapositiva anterior, pero por otro lado, la identidad musical en el repertorio. Por ejemplo, miren, ¿no? El repertorio musical ecuatoriano para las fiestas patronales, la quema de juegos pirotécnicos, ese se volvió una identidad. Hasta el momento, casi que no hay banda o una murga, o sobre todo una banda municipal, que mientras hay la quema de castillos no toque música ecuatoriana. Chola cuencana, cantares de lina, que también la conocen aquí como vaca loca, ¿sí? Eh, mm, eh, ahí está el chuyaquiteño, bueno, muchos de esos temas que eran del repertorio nacional ecuatoriano, pero que las bandas lo fueron apropiando. ¿Por qué? Porque muchos de los directores, algunos directores ecuatorianos vinieron a dirigir bandas acá. Otros maestros de aquí, de Nariño, fueron a recibir clases particulares a Quito, a Ibarra, con maestros ecuatorianos. Incluso uno de los maestros urbanos tomó clases en Quito. Entonces, había esa relación entre la música ecuatoriana tradicional y nuestros repertorios que nos empezó a dar identidad, es decir, a parecernos. Nos parecíamos de banda a banda porque, y a veces cuando las bandas nos uníamos en las fiestas patronales, como el otro se sabía el tema, solamente y estaba en las mismas tonalidades, solamente era ponerse de acuerdo en el tema y las dos bandas tocaban juntas. Eso nos fue hermanando y haciendo este territorio geográfico cultural más amplio, porque el territorio cultural, desde el punto de vista del repertorio, ya no se quedó solamente en la zona andina del departamento de Nariño, sino también estaba incluido ahí el repertorio que se tocaba en el territorio nacional ecuatoriano, sobre todo la parte andina y la parte de lo que es Guayaquil. Otra parte, otro repertorio que nos creó un territorio geográfico cultural son las marchas fúnebres, donde estuvo, por ejemplo, de director el maestro Floresmiro Flores. Es raro que un músico no recuerde el tema o que no haya tocado el tema María en el Calvario, Ecos del Gólgota, Junto a la Cruz, y que hicieron parte de esa tradición de hacer un concierto en Semana Santa, un concierto de música religiosa, que para ese entonces
lo representaba en estas marchas fúnebres. Y cuando uno mira, estas marchas fúnebres se comparten, este repertorio se comparte, es decir, nos está dando, estamos construyendo unos territorios culturales a partir de las semejanzas en el repertorio. Habían ritmos comunes como bambucos, cumbias, porros, música comercial, música de bandas sonoras, como les decía, ¿no? Y también había el repertorio académico, ¿sí? Que se fue formando, ampliando cada vez más y más el territorio geográfico cultural. Esto permitió construir un territorio cultural más grande, más diverso, pero también más idéntico. En medio de la diversidad, por ejemplo, imagínense que la banda de Puerre se ganó el concurso o el Festival Nacional del Porro en San Pelayo. Imagínense diverso eso. Y cuando ellos tocaban, pues claro, era una exquisitez. El maestro Rodrigo Romero. Luis Antidio Romero alguna vez en plena tarima, hizo un solo del tema musical de la novela Músico Maestro, que era un clarinete muy bien cuidado, muy bien ejecutado. Entonces, esto se va ampliando, por un lado, con bastante diversidad, pero había un repertorio que les daba identidad y se estaba volviendo a través del repertorio, un territorio geográfico cultural. Ya después viene la escuela y la banda escuela. Desde la instrucción teórica, ¿no? O por imitación, hasta la formación musical integral para la paz, la convivencia y el proyecto de vida alrededor de la música, que el Plan Nacional de Música Convivencia, el Plan Nacional de Bandas, el Manual de Gestión de la Banda Escuela, que era pues todo patrocinado por el Ministerio de Cultura, con publicaciones en el 2004, 2005, 2012, la banda escuela o la escuela de música y la banda escuela cada vez se consolida más en su papel formativo. La banda municipal o la escuela de música o la banda escuela, ¿no? En la inmensa mayoría de los municipios de la zona andina del departamento de Nariño, ¿sí? Por lo menos se han experimentado. ¿Sí? De acuerdo a la base de datos de CIMUS, la base de datos de CIMUS, ¿no? Que es ese gran sistema de información musical, que el depositario de esta es el Ministerio de Cultura, consultado ya en este 2020, nos dice que tenemos muchísimas escuelas de música. Algunas ya han dejado de funcionar, pero que están registradas. ¿Sí? Otras están registradas 2 y 3 veces. Por eso no es muy confiable el decir cuántas bandas escuela hay en Nariño en este momento, porque esta base CIMUS en algunas partes se maneja como escuela, en otras manejan como banda, y hay 2, 3, hasta 4 registros por municipio. Sin embargo, es una gran fuente de información porque sí refleja en que en Nariño hay muchas bandas, el movimiento bandístico es muy fuerte y las bandas escuelas o las bandas o la banda escuela sí es una institución de formación. Por otra parte, la gran mayoría, ¿no? de las reportadas ante el Ministerio de Cultura ya están aprobadas mediante acuerdo municipal. Y eso es muy bueno porque cuando se crearon mediante acuerdo municipal, las instituciones gubernamentales locales se comprometen a contratar maestro, a buscarles una sede, a patrocinar y apoyar las prácticas musicales, y eso hace que se fortalezca este movimiento. También encontramos en esta investigación que la gran mayoría, ¿no? Cuentan con director, ¿no? Y el director, pero la diversidad de contratos que hay con el director, la mayoría es contratada por orden de prestación de servicios. La mayoría no tiene carrera, no es de carrera administrativa, es por orden de prestación de servicios. Y son sostenidas por las administraciones locales, y ya son muy pocos aquellos maestros que trabajan sin reconocimiento de honorarios. Claro que hay que decir también, no podemos negarnos,
que también hay situaciones de abuso en esas contrataciones. Había maestros que encontramos que, eh, que les pagaban a través del ente deportivo, que les pagaban a través de trabajos con ingenieros, que es ilegal, y que ellos decían, no, es que mira, a mí me pagan de esta forma y es la manera en que me contratan. ¿Por qué? Porque no tenía título profesional o porque todavía le faltaba terminar su carrera o porque el presupuesto de cultura se habían gastado en las fiestas patronales o habían hecho traslados presupuestales. Pero en otras escuelas ya consolidadas la orden de prestación de servicios es la forma más común de contratación de los maestros. También encontramos que muchas bandas ofrecen ya los niveles completos de semillero, prebanda, banda y algunas ya de banda sinfónica. ¿Sí? También en la base CIMUS del Ministerio de Cultura 2020 encontramos también que tienen director y algunas escuelas ya tienen más docentes contratados, ya sea digamos, que se les paga mensualmente o talleristas, pero ya no cuentan con un solo director ni dos, sino que cuentan con más docentes. La investigación también encontró que algunas cuentan con sede propia e incluso con una condición acondicionada ya, ¿no? Por ejemplo, la Salvador Marro, con sus directores que han sido unos gestores culturales, además de ser director, grandes gestores culturales. Ellos han logrado unas sedes que se acondicionan, que ya están en mejores condiciones para hacer la música, lo mismo otros municipios. Mientras que otras tienen su sede en establecimientos educativos. Por ejemplo, dice lugar de ensayo. Nosotros le preguntamos, maestro, ¿y ustedes dónde ensayan? No, es que nos prestan el colegio, nos prestan la escuela, nos prestan un salón de la escuela, nos prestan el aula múltiple. ¿Sí? Esos son los sitios donde ellos, las sedes de estas escuelas. Otros tienen teatros, los teatros municipales. Otros ensayan y funcionan en las sedes de la Casa de la Cultura. Otros en las sedes de los palacios municipales. Y otros encontramos que funcionan en locales particulares en calidad de arrendo o de comodato. ¿Sí? Por otra parte, la investigación también se dio cuenta que estas escuelas o las bandas escuela o la banda municipal han beneficiado en los últimos 10 años a más de 6.000 estudiantes, con mayor cobertura a estudiantes en edades de 7 y 18 años, y con una tendencia de cada vez menor de una participación de adultos mayores en la formación. Es decir, que ahorita tenemos bandas eminentemente juveniles, de jóvenes, ¿sí? O de adultos, pero ya muy pocas de adultos mayores. Estas bandas escuelas, o esta escuela, o sea, la banda como escuela, se registran que 3.200 integrantes en estos últimos 10 años han sido de género masculino y 2.747 de género femenino. Es decir, que sí es una verdadera inclusión de género. La escuela es un espacio de inclusión de género. La banda escuela es un espacio de inclusión de género. La diferencia es casi un 10% entre los dos, entre género masculino y femenino, después de tener una larguísima tradición donde las bandas eran eminentemente masculinas. Atienden a población urbana, atienden a población rural, afrodescendientes, indígenas, raizales y rom. Atienden a desplazados, a población vulnerable, a poblaciones en condición de diferencia humana. También en las escuelas la investigación encontró que la mayoría no cuenta o no registra apoyo de organizaciones comunitarias, ¿no? y que esas no son estables. Pocas escuelas publican sus planes de estudio. Casi que eso es de reserva del maestro, del director o del profesor. Encontramos también que la inmensa mayoría cuenta con material pedagógico didáctico para la labor docente enviado desde el Ministerio de Cultura o de fundaciones. Cuentan con repertorio diverso, con repertorio idéntico y propio de su cultura musical. Entonces, esa parte es fuertísima en estos imaginarios e interpretaciones. También encontramos que la identidad cultural desde la banda
¿sí? Esa formación para la paz, para la convivencia pacífica, para el disfrute de la cultura musical y posible proyecto de vida alrededor de la música, se empezó a hacer idéntico en la mayoría de las bandas escuelas. O sea, en la mayoría de las bandas escuelas se le está enseñando al estudiante que esa parte de su formación es para que él no cambie su acción por las armas, para que él aprenda a vivir pacíficamente, a resolver de manera pacífica los conflictos, a acceder al disfrute libre, espontáneo, voluntario de la cultura musical y que quienes quieran ser profesionales en la música también sirva como esa parte. También hay una identidad en el repertorio musical, hay una identidad en el formato organológico instrumental. La función social, también hay una identidad, porque todavía hacemos algunos retretas o conciertos, las alboradas, las vísperas, en las fiestas patronales. También tocamos en las actas protocolarios. Eso es una función social idéntica en la cultura de las bandas y que compartimos ese territorio geográfico cultural entre Colombia, Ecuador y ahora varias partes del mundo. Bueno, entonces, esto fue lo que encontramos, ¿sí? Eh, de nuestras bandas. Y esta me llevó a las siguientes conclusiones. Primera conclusión. Desde sus inicios, la banda municipal y hoy las escuelas de música o la banda escuela han desarrollado el propósito de educar para formar a través de la enseñanza-aprendizaje que se ejerce la docencia, el aprendizaje y la educación musical y humana. La interacción dinámica entre maestros y estudiantes de música que enseñan y aprenden en un territorio cultural construido por ellos mismos. Eso hace posible reconocer las bandas como verdaderas escuelas, es decir, como espacios que son verdaderas escuelas. Así no haya tenido desde el inicio el rótulo, el nombre de escuelas de música o de banda escuela, las bandas sí han sido verdaderos espacios, verdaderos territorios culturales, construidos por los músicos y los maestros, por las comunidades que los rodean, donde se ha ejercido la docencia y el aprendizaje musical para la formación, tanto musical como humana. También están, como segunda conclusión, que las bandas municipales de música, desde la diversidad, han construido una identidad cultural local, con base en encuentros alrededor del repertorio, alrededor del territorio geográfico cultural y alrededor del propósito educativo, creando modos de vida, creencias, valores, tradiciones compartidas. Han creado sentido de pertenencia a su grupo social. Esta identidad cultural creada por las bandas es dinámica y es creada y recreada desde el individuo y desde lo colectivo de manera permanente en las bandas. Y finalmente, la última conclusión es que si las bandas municipales de música no solo son agrupaciones centenarias que han acompañado las más importantes fiestas, celebraciones, actos protocolarios y han sido convertidas en proyectos de vida alrededor de la música, entonces deben ser valoradas y apoyadas por los pueblos y por los gobiernos locales y departamental como verdaderas escuelas de formación musical y humana que construyen identidad cultural y posibilitan la inclusión de la diversidad humana desde el enseñar, el aprender y el educar en su territorio geográfico cultural. De esta manera, entonces, desde los conceptos claves, atravesados por los resultados que encontramos, las evidencias y resultados que encontramos en esos imaginarios e interpretaciones, y las tres conclusiones grandes a las que llegamos, hemos visto cómo las bandas municipales de música de la zona andina de Nariño son verdaderas escuelas y construyen identidad cultural. Muchas gracias. Maestro Luis Alfonso, agradecemos por su, por su reconocimiento a las bandas municipales de música de la zona andina de Nariño y a continuación pasamos a las preguntas del chat. Edgar Con mucho Vallejo gusto.
Desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos para las bandas en la contemporaneidad? Bueno, hay muchos retos, ¿no? Pero creo que para mí hay tres retos principales. Uno, seguirse fortaleciendo como verdaderas instituciones formadoras de seres humanos. Ese es el primer reto. Cada vez que por a veces algunos caprichos, otras veces por decisiones administrativas, o porque a veces no podemos salvar de manera fácil nuestros conflictos, nuestras diferencias, a veces se acaba con una banda y empieza a surgir otra. O a veces algunos llegan con una visión un poco mesiánica y no, que ahora sí vamos a tener una banda, ¿sí? Y empiezan a desconocer esos pasados. Cada vez que desconocemos un pasado, ¿sí? Es como volver a iniciar la historia. Y eso atenta contra el patrimonio. Entonces, uno de las prioridades es ser verdaderas instituciones educativas, ¿no? Que digámoslo así, que se consoliden sus proyectos educativos e institucionales alrededor de la música. Dos, es buscar que cada vez haya trabajo formal para sus profesores y directores. Esa institucionalidad, ¿sí? Necesitamos que le den mayor o blindemos los procesos de formación musical con maestros y profesores que sean reconocida su labor, que tengan sueldos dignos, sus prestaciones. Y tercero, creo que es el reto también grande, es que sean muy, muy inclusivas. Es decir, quitarse esas ideas de que solo algunos pueden hacer música, solo aquellos bendecidos por Euterpe, o aquellos que el papá, el abuelo, el tío, el bisabuelo, el tatarabuelo fue músico y él va a ser músico. O sea, yo no estoy en contra de la tradición familiar, qué bueno, pero sí hay que ser. Y las escuelas y las bandas tienen que abrirse de que todo ser humano, por su condición de ser humano, es susceptible de ser educado musicalmente y que puede llegar allá. Creo que hay muchos retos, pero creo que esos son los principales para que las bandas municipales de música sigan siendo escuelas y sigan creando y fortaleciendo la identidad cultural. Ocaña pregunta, ¿qué ¿Sí? opinión le merece a usted como proceso de inclusión la creación de las batucadas? No son bandas y aunque no hacen incidencia musical, procuran a través de los bombos, repequeñines y redoblantes comunicar y manifestar vida. Bueno, la cultura y la interculturalidad es un proceso permanente, continuo, ¿sí? Y cada vez recibimos esas influencias. Algunas es como unas tendencias que algunas vienen de un país, otras veces de otro, ¿no? Las batucadas, que son expresiones musicales más de Brasil, no solamente han llegado a las bandas, también han llegado a los colectivos coreográficos de carnaval de negros y blancos de Pasto, ¿sí? Indoamericano, en uno de los años que concursó en uno de los temas, era una batucada. ¿Y qué pasa con esto? ¿No? En ese juego de la interculturalidad, ¿sí? En ese intercambio de culturas, es el pueblo, es el público el que valida o no que se acepten o se acojan esas manifestaciones. Igual pasa cuando alguien hace un arreglo de una obra musical y al público no le gusta, por más académico que sea, a veces al público no le gusta, y el público, desde su visión del disfrute per se de la música, dicen, lo dañó el disco, el maestro dañó el disco, ¿no? O sea que para ellos dañó la estética musical del tema. Entonces lo mismo pasa acá cuando llegan estas manifestaciones. ¿Será el pueblo? Si el pueblo acoge y el pueblo aplaude, el pueblo sigue, el pueblo celebra,
esas nuevas incursiones culturales, la agrupación la seguirá haciendo, porque encuentra ahí una aceptación. De lo contrario, desaparecen y también vendrán otras. Torres Herrera. Maestro, le hago llegar mis más sinceras felicitaciones por tan interesante conferencia que nos hace sentir orgullosos de ser nariñense. Diría es que este es un tema muy, muy extenso. Aquí he tratado de resumirlo. Muchos nombres de directores se quedaron por fuera, muchas bandas, escuelas se están quedando por fuera, pero lo que sí es, este es un tema muy apasionante porque de alguna forma es una radiografía de nuestra vida cultural en Nariño. Eh, Miren, nosotros, yo quedo altamente agradecido de todos los maestros de bandas, de todos los directores, porque gracias a ellos nosotros tuvimos el programa de licenciatura en música. Si ellos no nos hubieran formado, si ellos no hubieran hecho esos grandes esfuerzos, no tuviéramos esto aquí, miren, si ellos no se hubieran sacrificado por nosotros, no estuviéramos. Quiero contar una anécdota allí pequeñita que me contaba el maestro Fortunato Jaramillo cuando estuvo allá en Ancuya y que después lo corroboré hablando con el maestro, con el maestro Jimmy Jaramillo, ¿sí? Que es hijo del maestro Fortunato. Él me decía que yo le decía, maestro, ¿usted dónde ha sido director? Él me nombraba que había sido en Iles, en Ospina, que había estado, bueno, ¿en dónde nomás no ha estado? Entonces me decía, pero donde sí me tocó duro, decía, era es en Cumbitara, ¿sí? Un gran personaje de Cumbitara salió de allá y le dijo al maestro Luis Pasos Moncayo que le recomendara un maestro para revivir. Después de 50 años de receso musical de la banda de Cumbitara, querían tener un maestro de música allá y recrear otra vez el proceso. El maestro Luis Pasos recomienda al maestro Fortunato Jaramillo y él lo primero que le dicen es que lo van a ir a traer, que lo van a salir a recoger, ¿sí? A Madrigales o a Ejido. Imagínese eso. Y entonces él decía que le tocó como 6 horas en carro, ¿sí? Y que llegado allá, cuando se le acabó la carretera, lo estaban esperando con 3 caballos, 2 de silla y 1 de carga. Y que le tocó 4 horas a lomo de caballo para llegar allá y empezar los ensayos de la banda. Digan si eso no es un sacrificio, no solamente por lo físico, sino también dejar a su familia, ¿eh? Dejar a sus hijas, dejar a sus hijos e ir para allá, pues, ¿no? Y imagínense de largo, ¿no? Y lo agreste, pues, que es para allá. Si todavía ahora es un territorio de difícil acceso, imagínense en los 80. Pero el maestro Fortunato lo contaba como algo cotidiano, ¿no? Como algo especial. No sé si hay alguna otra pregunta, Nayibe. Maestro Nayibe se desconectó, pero tenemos Ya. una apreciación de Gloria Jimena Garzón. Gracias, Luis Alfonso, por su trabajo, que es muy importante para el desarrollo de este proceso, que es muy retador, porque implica la formación de niños, niñas y jóvenes del departamento en términos de sensibilidad. Bueno, pues nuestra exdirectora de administrativa de cultura del departamento, ¿no? Gloria Garzón, sí. Ella conoció pues de cerca todos estos procesos. eh, y qué bueno, le agradezco su comentario y como siempre, comprometidos nosotros con la cultura, comprometidos y más con este movimiento bandístico que ha sido la cuna nuestra, ¿no? Donde nos formamos. En mi caso, como les decía, en la banda 2 de julio del municipio de Ancuya. ¿Qué otra pregunta tenemos? Em, Ana Sofía González, maestro, muchas gracias por esta ponencia. ¿Qué opinión tiene usted de la música tríos como otra manifestación musical creadora de identidad cultural? Bueno, la música de los tríos es de un gran significado y arraigo en el departamento de Nariño. No en vano, tenemos 3 grandes concursos de tríos. Uno aquí en Pasto, en el marco del onomástico de San Juan de Pasto, que se hace de unos años para acá, propuesto por el concejal Alexander Raza, que creo que fue el que llevó pues la ponencia y logró el acuerdo. Tenemos el Festival de Tríos también en Ipiales,
que es la cuna pues, de los grandes tríos. Y también en Samaniego, ¿no? En el marco del encuentro, del concurso departamental de bandas de Samaniego, también se hace un encuentro. Y también hay varios pueblos que tienen allí. Lo que hay que distinguir allí es que tenemos tríos de música colombiana. Acaba de ganar una compatriota nuestra, el concurso Mono Núñez, ¿no? A una corta edad. Y si usted ve que esa tradición guitarrística es bastante amplia aquí. Y los tríos, eh, si bien no tienen el impacto de formación musical a gran escala como las bandas y las bandas escuelas, sí son una gran posibilidad de creación de identidad cultural alrededor de su repertorio y alrededor de su función social. Los tríos aquí eh, han sido de una larga carrera y algunas de las personas que nacieron en el seno, o sus padres nacieron en el seno de los tríos, también han migrado hacia otros tipos de música. Entonces también son posibilidades de la música nariñense que permiten ir más allá de lo que nosotros tenemos en el campo de la música, porque aquí, mire, aquí hay talento musical para todo. Aquí también en un tiempo tuvimos el movimiento coral, también fue bastante fuerte. Es fuerte en la actualidad el movimiento coral. Imagínense que los coros de Providencia, que fueron contratados me consta a mí, porque pues yo estaba en ese tiempo, era monaguillo de la iglesia de Ancuya, y cuando se hizo la coronación de la Virgen, trajeron a los coros de Providencia, y yo pensé que eran personas de conservatorio y esas cosas, ¿no? Cuando ya charlábamos con ellos, eran personas de la cotidianidad, dirigidas por el maestro Carlos Bravo. Y así mismo como hay coros, hay tríos, hay grupos, para mí, pues, ¿no? Que son los grupos de música popular andina latinoamericana comercial, que aquí los conocemos como grupos de música andina, ¿sí? O música folclórica. Y también esta larga tradición de tríos, que no solamente estamos allí, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero es que los tríos actuales, pero por ejemplo el trío Ecos del Guaitara, nacido y desarrollado en las Lajas Nariño, marcó la vida musical de mucha gente en el departamento de Nariño. Y así, por eso, como les digo, es otra dimensión de la identidad cultural musical de nuestro departamento. Alfonso, para terminar, los agradecimientos de Gloria Jimena Garzón por su trabajo que es muy importante para el desarrollo de estos procesos y es retador porque implica la formación de niños, niñas y jóvenes del departamento en términos de formación de ciudadanos con sensibilidad musical. También lo felicitan por tan interesante conferencia. Felicitaciones de parte del maestro Luis Carlos Moreno. Es siempre un placer aprender de usted. Lo recuerdo con mucha gratitud. El señor Ernesto Rodríguez, gracias maestro Luis Alfonso, excelente trabajo, un aporte importante y necesario para reconocernos. El Banco de la República agradece al maestro Luis Alfonso Caicedo por la intervención e investigación en bandas municipales de música de la zona andina de Nariño y escuelas e identidad, y esperamos que para todos haya sido muy grata la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y como siempre, el conocimiento debe ser para todos. Muchas gracias a los maestros, muchas gracias a los integrantes de estas bandas, escuelas que se han forjado allí, muchas gracias a quienes han tenido la bondad de escucharnos y seguirnos aquí. Muchas gracias a los que nos han preguntado, a los acompañado y siempre desde la Universidad de Nariño y desde donde nos encontremos, estamos dispuestos a seguir investigando y trabajando por la cultura, especialmente por nuestras músicas.